Básicamente va a ser eso. Muchos de ustedes, chicos, ya vieron este tema en su grupo en línea y vieron a qué nos referimos concretamente con enfermedad. Entonces, enfermedad va a ser la alteración del estado fisiológico, o sea, la alteración del equilibrio de todas nuestras funciones biológicas, de la homeostasis, pues. ¿Sí? Entonces, esto es lo que se define como enfermedad y va a tener pues también por ahí algunos criterios específicos, ¿no? Entonces, nos pueden preguntar la definición de salud, nos pueden preguntar la definición de enfermedad y pues es básicamente la definición. Pueden cambiar palabras, pueden cambiar términos, pero siempre ustedes van a llegar a la misma definición, ¿sí? Quiero decir pues que no se pueden confundir, ¿sí? Son términos bien concretos. Las otras respuestas, ustedes las descartan automáticamente porque pues no tienen ningún sentido, ¿sí? Entonces son dos definiciones que les pueden hacer en su examen de admisión. Y precisamente pues por aquí tenemos una pregunta de esas, ¿no? ¿Cuál de las siguientes definiciones de salud corresponde a la emitida por la OMS? Entonces, acuérdense, la OMS siempre, siempre, siempre va a tomar en cuenta un bienestar físico, mental y social. Entonces, tenemos que buscar la opción que tenga esos criterios, ¿sí? Y pues de esa manera sería el inciso C, ¿de acuerdo? Bueno, ahorita les voy a poner otras preguntas que tienen que ver con eso. C de cercano a Dios, me dicen por acá. Ándale, muy bien. Ok, a ver. mm, a ver, que si les puedo pasar libros. Ah, sí, no les he pasado libros, ¿verdad? Ahorita les digo en qué libros pueden estudiar esto de anatomía y fisiología, dónde pueden estudiar esto de salud pública. Entonces, sí, ahorita se los paso. ¿Sale? El temario de premedicina, sí, ahorita se los pongo. Ya saben que todos se los pongo en su grupo de Telegram en este caso. Entonces, sí, ahorita les pongo el temario y les paso algunos libros, ¿sí? A ver, a ver. El caso clínico del dedo. Nah, más bien les voy a poner por allá una actualización, ¿sí? Luego les voy a poner un caso clínico actualizado. Bueno, en el examen venía diferente, sí, pero la que venía diferente era la de enfermedad, la que les acabo de poner ahorita. En el de la Michoacana, sí, la definición que venía diferente era la de enfermedad y es precisamente la que les puse ahorita. Pero bueno, también dice la guía que es la alteración de cualquier orden biopsicosocial. Sí, esa es la definición que vino en años pasados, pero como les decía, en el último examen, sí, en el último examen que hicieron este año, la definición de enfermedad venía diferente. Entonces tomen en cuenta esta que está aquí en la presentación. ¿Sale? Entonces, a ver, ¿qué recomiendo para memorizar y no olvidar? Si quieres, mira, platicamos de eso en la clase en línea, en sus clases de lunes a viernes, porque si me pongo a hablar de eso ahorita, se nos va a ir la clase como siempre. Entonces, mejor después, ¿sí? En tu clase, pues, de lunes a viernes platicamos de eso. Bueno, vamos a otro tema o a otro término. Bueno, sí, tema que nos va a ocupar, yo creo, en el resto de la noche hoy. Bueno, no el resto de la noche, ¿verdad? El resto de la clase, porque no es como que nos vayamos a quedar aquí hasta las 6 de la mañana. Que nos va a ocupar el resto de la clase, que es la historia natural de la enfermedad. Entonces, esta también tiene una definición bien concreta, chicos, bien, bien concreta. Este, y es, pues, precisamente historia natural de la enfermedad. ¿Cómo cursa un paciente por una patología desde que contrae esa patología hasta que la patología se resuelve por alguno de los desenlaces que vamos a ver en su momento, ¿sí? Entonces, historia natural de la enfermedad, aquí tenemos la definición, es el curso de la enfermedad, el curso de la afección, desde que inicia hasta que se resuelve, ¿sí? Desde que empieza, desde que se contrae hasta que se resuelve, sea cual sea la resolución. Les digo, hay tres casos, al ratito los vamos a ver. ¿Sale? Entonces, en el examen de admisión nos suelen preguntar la definición de acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud, a la OPS, ¿sí? Pero luego por ahí nos ponen otras definiciones. Es lo mismo que les dije hace ratito. Es exactamente la misma definición, nada más con otras palabras u otros términos. O sea, no se me pueden equivocar. Ahorita les voy a poner otra pregunta de ejemplo para que vean cómo
que nos lo preguntan y porque les digo que no se pueden, ¿vale? Entonces, bueno, historia natural de la enfermedad es lo que nos va a ocupar esta noche, ¿sí? Y bueno, precisamente, ¿cuál es la definición de historia natural de la enfermedad? A ver, vamos a checar una por una para que vean que no hay lugar a error, ¿sí? Que no se me pueden equivocar aquí. Entonces, en el inciso A dice, intervalo que pasa desde la infección hasta que la persona se vuelve infecciosa. Pues nosotros no hablamos de nada de infecciones, ¿verdad? Infección es algo muy concreto, entonces esta no tiene sentido. Momento que implica la interacción del agente ambiente y virus, pues nada que ver, de hecho no tiene ningún sentido porque un virus es un agente, ¿verdad? Entonces también la podemos descartar. Y aquí está la definición exacta, curso de la afección desde su inicio hasta su resolución, lo que platicábamos hace un momento. Entonces aquí, simple chicos, ustedes pueden descartar las demás preguntas porque este, no tienen ningún sentido. Ok, hasta ahorita todo bien. Bueno, quiero que veamos, muchachos, la historia natural de la enfermedad paso a paso. Sé que lo podamos tomar todo en cuenta para que quede todo bien claro ahorita. Quiero que veamos quiero que veamos ahorita todos los factores que afectan precisamente en el avance de una enfermedad, en cómo un paciente cursa por una patología. Y en este diagrama, pues tenemos todos esos factores, ¿sí? Así que, como les dije, la clase va a consistir en este diagrama el día de hoy. Así que pónganme mucha atención, chicos. Ya saben que esto lo van a tener más tarde en su grupo, ¿sí? Para que ahorita no se pongan a hacer, para que no se pongan a hacer anotaciones ni nada de eso, ¿sí? Entonces, pues, ahorita pónganme atención, escuchen todo lo que les voy a explicar, resuelvan sus dudas en el momento y pues vamos a ver si todo queda bien, ¿sí? Entonces, ahorita pongan atención, los apuntes los dejan para después. Esto que vamos a ver aquí lo vamos a tener en nuestro grupo de Telegram, ¿sale? A ver, en el examen de la Michoacana venían diferentes. Sí, hay algunas definiciones diferentes, sí. Ahorita se las voy a ir pasando. ¿Ese es el diagrama de la guía? No, este no es el diagrama de la guía, este yo se los hice a ustedes, ¿sí? O sea, sí se parece, pero el de la guía es diferente, ¿sí? Es diferente. ¿Cómo puedo entrar al grupo? Ahorita les digo, ahorita les paso un enlace, ¿sí? Ahorita olvídense del grupo, ahorita pónganme atención, ¿sí? Esto lo van a tener después, ahorita les voy a pasar el enlace para que se unan, ahorita pongan atención, olvídense todo lo demás, ¿sí? Bueno, la historia natural de la enfermedad, muchachos, nosotros la podemos dividir en dos periodos, ¿sí? Dos periodos principales. Y estos dos periodos son los únicos que tienen, ¿eh? No vayan a estar confundiéndose y pensar que hay más, solo hay dos. Tenemos el periodo prepatogénico, ¿sí? Y tenemos el periodo patogénico. Entonces, yo creo que los términos están claros aquí, ¿sí? Prepatogénico y patogénico. ¿Qué significará eso de prepatogénico? Antes de la enfermedad, ¿sí? Antes de la enfermedad. Algo, perdón, un periodo en el que nuestro paciente cursa sin exponerse al agente causal que le va a causar la enfermedad, ¿sí? Entonces, pues el periodo prepatogénico es el periodo por el que el paciente cursa sin enfermedad. Entonces, aquí está, periodo prepatogénico es antes de la enfermedad, ¿sí? Vamos a dejarlo aquí para que no se nos olvide. Y estas anotaciones voy a tratar de dejárselas también en la presentación, pues para que las puedan checar después, ¿sí? Bueno, entonces, periodo prepatogénico antes de la enfermedad, ¿sí? Antes de que aparezca, o bueno, más bien antes de que el huésped se exponga al agente causal, ¿sí? Entonces, periodo prepatogénico, no hay enfermedad, ¿sí? No hay ninguna interacción entre el agente y el huésped. Entonces, en este periodo prepatogénico, nosotros tendremos que tomar en cuenta tres factores importantes, ¿sí? Que se conocen como triada ecológica, ¿sí? Triada ecológica, chicos, este va a ser, pues como lo dice su nombre, el conjunto de tres elementos que son necesarios para que la enfermedad aparezca en un huésped. Y fíjense que tenemos pues precisamente al huésped, al agente y al ambiente.
¿sí? Antes de que continúe con esto, chicos, quiero decirles que todo lo que les voy a platicar ahorita, ¿sí? Todo lo que les voy a platicar en este momento tiene sus definiciones acá, ¿sí? Fíjense, ahorita les voy a hablar del periodo patogénico, prepatogénico, les voy a hablar de las resoluciones a la enfermedad, les voy a hablar de la triada ecológica, del agente, del huésped, de todo. Entonces, todo lo que les voy a hablar ahorita, fíjense que está aquí en texto, ¿sí? Todas las definiciones que vamos a platicar ahorita las tenemos más adelante acá, así que si no alcanzan a anotar o sienten que la definición que les estoy poniendo no es la adecuada, más adelante viene un poquito más eh, explicado, mejor expuesto, ¿sí? Bueno, ¿triada ecológica y epidemiológica es lo mismo? No, no son lo mismo. La triada ecológica, como les digo, es el conjunto de elementos necesarios para que aparezca la enfermedad, ¿sí? La cadena epidemiológica, ojo, porque no es triada epidemiológica, es cadena epidemiológica. La cadena epidemiológica es, pues, como dice su nombre, un conjunto de elementos ahora necesarios para que un agente llegue a un huésped. Son dos cosas diferentes. Más adelante las vamos a ver, ¿sale? Bueno, entonces chicos, la triada ecológica va a determinar si un huésped va a cursar por una enfermedad y cómo va a cursar. Entonces, así en términos bien rápidos, en términos bien simples, vamos a definir a gente como el causante de la enfermedad, ¿sí? El causante de la enfermedad, ¿sale? El que causa pues la enfermedad. Entonces estos agentes van a ser de diferentes tipos. Más adelante vamos a ver cuáles son esos tipos de agentes. Entonces, agente es el causante de la enfermedad. Recuerden que esto está definido más adelante en la presentación. ¿Sí? Eh, Huésped. El huésped es el que va a cursar por la enfermedad, ¿sí? Va a ser el hábitat de nuestro agente causal. Entonces el huésped es el que cursa por la enfermedad, ¿sale? Recuerden que aquí les estoy poniendo definiciones bien simples, estos vienen bien definidos más adelante en la presentación. Entonces, el agente es el causante de la enfermedad, el huésped es el organismo que cursa por la enfermedad y el ambiente, pues es un conjunto de variables físico-químicas que van a determinar cómo el agente interactúa con el huésped y viceversa, ¿sí? Entonces el ambiente es básicamente el entorno de estos dos, ¿sí? El entorno en el que existen el agente y el huésped. Y como les digo, hay variables físico-químicas que van a determinar cómo el agente interacciona con el huésped y cómo el huésped interactúa con el agente. ¿Sale? Bueno, mi maestra me dijo que era lo mismo la triada. No, no es lo mismo. No es lo mismo. Triada ecológica y cadena epidemiológica no son lo mismo. ¿Sí? Ahorita que veamos eso lo van a entender. Bueno, chicos, entonces vamos a tomar en cuenta estos tres. En un momento vamos a platicar de las clasificaciones de los agentes. En un momento vamos a ver qué hace más o menos susceptible a un huésped. Y vamos a ver también cuáles son algunos factores que alteran el ambiente, ¿sí? Pero una vez que estos interactúan de la manera adecuada, vamos a ver que el huésped va a adquirir la enfermedad causada por el agente, ¿sí? Entonces, cuando el huésped se pone en contacto con el agente, decimos que ya contrajo a la enfermedad y entonces el paciente ha cruzado al periodo patogénico, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto de periodo patogénico? Es cuando la enfermedad ya está activa, ¿sí? Enfermedad, ¿sale? Entonces, ya está el agente causal en los tejidos del huésped. Y aquí es donde quiero puntualizar un poquito más sobre las definiciones que vamos a estar utilizando durante esta clase. Ya vimos cuál es la definición de enfermedad, ya vimos cuál es la definición de salud, pero para esta clase nos vamos a enfocar a el punto de vista más estricto de la definición de enfermedad, ¿sí? Entonces, pues sí, la enfermedad, como lo dice su definición de acuerdo a la OMS, es la alteración del estado fisiológico, o sea, desviarnos de la homeostasis corporal, ¿verdad? Pero desde el punto de vista más estricto,
desde el punto de vista más extraño, una enfermedad es pues un daño a los tejidos, ¿sí? Porque sea un agente físico, un agente químico o un agente biológico el que esté causando la enfermedad del huésped, va a terminar causando un daño a los tejidos, ¿sí? Entonces, cuando yo mencione enfermedad en esta clase, ¿sí? Me refiero a un daño tisular, ¿sí? Porque, repito, se trate de un agente de cualquier tipo, de que sea, va a terminar pues dañando los tejidos del paciente. Entonces, desde el punto de vista más estricto, la enfermedad es un daño tisular, un daño a los tejidos, ¿sí? Cambios histológicos en los tejidos o los órganos de nuestros pacientes, ¿sale? Bueno, ok. Entonces decimos, el agente ya está en contacto con el huésped, ya está causando la enfermedad. Si ya está causando la enfermedad, entonces decimos que nuestro paciente ya se encuentra en el periodo patogénico de la historia natural de la enfermedad, ¿sí? Fíjense que no hay más. No hay periodo de infección, no hay periodo infeccioso, no hay periodo de preinfección ni nada de eso. Es periodo patogénico o prepatogénico y ya, no hay más, ¿sí? No existe nada más allá de eso. Ok, bueno, entonces chicos, el periodo patogénico nosotros lo vamos a volver a dividir en dos, ¿sí? O sea, lo vamos a subdividir, porque una vez que la enfermedad, o bueno, el agente que causa la enfermedad entró a los tejidos del paciente, bueno, hay agentes que causan la enfermedad inmediatamente. Quiero decir, pues, el daño tisular inmediatamente, sobre todo los agentes físicos. Pero hay otros agentes que tardan tiempo, ¿sí? Que necesitan tiempo para causar la enfermedad. O bueno, no para causarla, sino para que la enfermedad sea detectable, ¿sí? Entonces nosotros vamos a trazar aquí una línea, ¿sí? Que divida al periodo patogénico en dos subetapas, ¿sí? Y esta línea es denominada horizonte clínico, ¿sí? No hay una definición concreta como para el horizonte clínico, ¿sí? Pero ahorita que lo explique, ustedes lo van a empezar a entender. Bueno, entonces, chicos, vamos a decir que es una bacteria o un virus el que está causando la enfermedad en el paciente, ¿no? Contrajo un virus estacional, un rinovirus que le está causando un resfriado común, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? A ver, yo me expongo al virus, o sea, entro en contacto con una persona infectada, entro en contacto con sus fluidos y me contagia la enfermedad. En el instante en el que me puse en contacto con esa persona, ¿ya manifiesto esa enfermedad? ¿Ya estoy enfermo? No, ¿verdad? Necesitamos un periodo de tiempo, ¿verdad? Necesitamos un periodo de tiempo para que ese agente causal se incube, ¿sí? Entonces, ese agente causal requiere un periodo de incubación y durante ese periodo de incubación, el paciente va a cursar ya con la enfermedad, ¿sí? La enfermedad ya está activa, pero fíjense, sin manifestaciones clínicas, ¿sí? Sin manifestaciones clínicas. La enfermedad ya está activa. El agente causal ya se encuentra en los tejidos del huésped, ¿verdad? Pero no hay manifestaciones clínicas, ¿sí? Quiero decir, no hay signos ni síntomas de que esa enfermedad se encuentre en el huésped, ¿de acuerdo? Entonces, pues fíjense que ahí decimos que la enfermedad está en incubación, ¿sí? En su etapa de incubación. Pero fíjense que acá abajo tengo otro término, latencia, ¿sale? Entonces, latencia es exactamente lo mismo, un periodo de tiempo en el que el agente causal ya se encuentra causando la enfermedad, pero no está causando manifestaciones clínicas, ¿sí? Entonces aquí hay que saber diferenciar, muchachos, qué tipos de agentes están en incubación y qué agentes se encuentran en un periodo de latencia, ¿sale? Entonces, en incubación, muchachos, se encuentran agentes biológicos, ¿sí? Como los que hablábamos hace un momento, un virus. En un momento vamos a ver cuáles son los agentes biológicos, no se me desesperen, ¿sí? Y en latencia vamos a ver que se encuentran los agentes físicos y químicos, ¿sí? Agentes físicos y químicos, ¿de acuerdo?
Entonces, a ver, ya pusimos el ejemplo de un agente biológico. Vamos a ver ahora el ejemplo, perdón, de un agente físico, ¿no? Por ejemplo, la radiación solar, ¿no? La radiación solar, chicos, nosotros nos exponemos constantemente a la luz del sol, ¿no? A los rayos del sol. Entonces, esa radiación lleva partículas que pueden ser ionizantes. Entonces, esas partículas ionizantes suelen causar daños en el ADN, ¿sí? Defectos en el material genético de nuestras células. Y eso causa una reproducción descontrolada de esas células que puede llegar a el crecimiento de células tumorales, ¿verdad? Entonces, esas células tumorales se pueden diseminar a otros tejidos y causar la enfermedad conocida como cáncer, ¿verdad? Siendo la radiación solar un agente físico, en el momento en el que yo me expongo a la radiación solar, ¿ya desarrollé la enfermedad? ¿Ya estoy manifestando signos y síntomas de esa enfermedad? No, ¿verdad? Entonces decimos que ese agente físico, que esa radiación solar, está en su etapa de latencia. O sea, ya está causando el daño tisular, ya está causando el daño a los tejidos, pero no está presentando manifestaciones clínicas. Entonces se encuentra en su periodo de latencia. ¿Sale? Entonces hay que saber diferenciar, ¿no? El periodo de incubación de los agentes biológicos y el periodo de latencia de los agentes físicos y químicos. Ahora, hablando de un agente químico, por ejemplo, ¿no? Eh, piensen, por ejemplo, en un fármaco, ¿no? Un fármaco al que ustedes son alérgicos. De hecho, se los puse en un caso clínico, me parece, a los que están en línea. Pero bueno, un fármaco al que ustedes son al que ustedes son alérgicos. Se exponen a ese fármaco, se lo toman y pues inmediatamente empiezan a causar, a presentar manifestaciones clínicas, signos y síntomas. Bueno, hay casos en los que sí, ¿verdad? Pero otros no. Entonces, ese periodo de tiempo en el que el agente químico ingresó a nuestros tejidos, entró a nuestro cuerpo y no causa manifestaciones clínicas, ¿cómo se llama? Periodo de latencia. ¿Sí? Entonces, hay fármacos que son de acción inmediata, sí, sobre todo los que son intravenosos, pero hay otros que no. Entonces, los que no causan una manifestación clínica inmediata, se dice que están en una etapa de latencia, ¿de acuerdo? Entonces, repito, chicos, el periodo patogénico va a tener por ahí un horizonte clínico. ¿Qué es eso del horizonte clínico? Es pues una línea imaginaria que nosotros nos trazamos aquí en la historia natural de la enfermedad que nos define cuando el paciente ya tiene la enfermedad, pero no hay manifestaciones clínicas, ¿sí? Y cuando ya empiezan a aparecer los primeros signos y síntomas. ¿De acuerdo? Entonces aquí es importante que nosotros sepamos diferenciar entre el periodo de incubación y el periodo de latencia. ¿Sale? Incubación y latencia. Bueno, ok. Entonces, una vez que el paciente ya está manifestando signos y síntomas, ¿sí? Ya que hay manifestaciones clínicas, decimos que el paciente ha cruzado el horizonte clínico y entonces ya se encuentra en otra etapa, perdón, de la enfermedad. Fíjense que aquí, cuando ya hay enfermedad, cuando tenemos la enfermedad activa, pero no hay manifestaciones clínicas, decimos que la enfermedad es subclínica, ¿sí? Entonces, fíjense cómo va la cosa, chicos. Ya hay enfermedad, la enfermedad ya está activa, ¿sí? Pero no hay manifestaciones clínicas, ¿sí? La enfermedad ya es activa, pero no hay manifestaciones clínicas. Entonces, ¿cómo le llamamos a esa enfermedad? Enfermedad subclínica, ¿sí? Enfermedad activa sin manifestaciones clínicas es la enfermedad subclínica o la etapa subclínica de la enfermedad. Entonces, ¿el cáncer es subclínico? Pues sí, mientras no cause, como les dije, mientras no cause manifestaciones, es una enfermedad subclínica. ¿Enfermedad clínica también se le puede llamar patogénico? No, o bueno, sí, o sea, sí, pero pongan atención, ¿sí? Fíjense que estoy hablando del periodo ya patogénico, ¿sí? Ya estoy hablando del periodo patogénico. Entonces, una enfermedad subclínica pertenece al periodo patogénico. Una enfermedad clínica también pertenece al periodo patogénico, ¿sí? Entonces, escuchen, si ya hay enfermedad, haya manifestaciones clínicas o no, ¿sí? Haya o no signos y síntomas, si ya hay enfermedad,
estamos en el periodo patogénico, ¿sí? Haya manifestaciones o no. ¿Explico? ¿No se les olvida eso? Bueno, a ver, me ponen acá, a ver si entendí. Incubación. Está incubada la enfermedad, pero no se refleja. Latencia se refleja, pero por fuera no. Ajá, podríamos decirlo así, exactamente. Entonces ya hay enfermedad en los dos casos, ¿sí? Ya hay enfermedad, pero todavía no está causando manifestaciones. Entonces, en el periodo de incubación se está desarrollando el agente biológico, ¿sí? Ahorita vamos a ver qué son los agentes biológicos, pero se está desarrollando, vamos a decirlo así, se está preparando ese agente para poder invadir los tejidos. Y en el de latencia ya hay enfermedad, sí, pero nosotros no la podemos detectar. ¿Por qué? Pues porque no hay manifestaciones clínicas. ¿Sale? Bueno, una vez que se cruza el horizonte clínico, ¿sí? O sea, pues una vez que aparecen las primeras manifestaciones clínicas, decimos que el paciente ya cruzó el horizonte clínico, ¿sí? Recuerden, a ver, aquí abajo ya hay enfermedad, acá arriba ya hay enfermedad. ¿Cuál es la diferencia entre la enfermedad clínica y la subclínica? Que en la clínica ya hay signos y síntomas, ya hay manifestaciones. En la subclínica no hay manifestaciones clínicas. ¿Sale? Ok. ¿Cuál es la diferencia entre agentes físicos y mecánicos? Ay, esa maldita pregunta, chicos. Ahorita vamos a ver y les voy a platicar al respecto. Entonces, en incubación no hay daño tisular. Sí, sí hay. Acuérdate que, ¿qué significa periodo patogénico? Que ya está la enfermedad activa, ¿sí? Que la enfermedad ya está causando un daño tisular. Sí, sí hay. Aunque podamos decir, ay, es que la gente apenas se está preparando y todavía no está listo para causar la enfermedad. Bueno, pues para prepararse necesita aprovechar los nutrientes del huésped y eso ya cuenta con un daño tisular. ¿Sale? A ver, ¿incubación y latencia son lo mismo? Sí, son lo mismo, solamente que hay que diferenciar qué agentes se encuentran en incubación y qué agentes están en latencia. ¿Sale? Ahorita vamos a poner algunos ejemplos para que quede un poquito más claro, muchachos. Tranquilos, ustedes tranquilos. Bueno, entonces, pues, el paciente ya cruzó el horizonte clínico. El paciente ya presenta signos y síntomas. Y con estos signos y síntomas, con estas manifestaciones clínicas, nosotros ya podemos hacer un diagnóstico, ¿sí? Nosotros ya podemos hacer un diagnóstico diferencial de la enfermedad por la que está cursando el paciente. Entonces, aquí decimos que el paciente se encuentra en la etapa discernible de la enfermedad, ¿sí? O sea, está cursando por la enfermedad discernible, ¿sí? Discernible. ¿Qué significa esto de discernible? Pues lo que nos está diciendo, que apenas se puede diferenciar, ¿sí? Que apenas se pueden distinguir los signos y los síntomas para relacionarlos con una patología específica. Por ejemplo, si el paciente llega con dolor abdominal, con fiebre, con vómitos y con diarrea, no nos vamos a poner a pensar en una enfermedad respiratoria, ¿verdad? Entonces, escuchen lo que acabo de decir. Dolor abdominal, fiebre, diarrea y vómito. Esos son signos y síntomas, manifestaciones clínicas, ¿sí? Entonces, con esas manifestaciones clínicas ya podemos hacer o ya podemos discernir entre una patología y otra. Les digo, con esas manifestaciones no puedo no puedo pensar en una enfermedad respiratoria. O en el caso en el que el paciente llega con tos, con estornudos, con escurrimiento nasal, con inflamación en la faringe, con una febrícula, pues no voy a pensar en una enfermedad gastrointestinal, ¿verdad? Entonces vamos a empezar a pensar en una enfermedad de las vías respiratorias. ¿Me explico? Entonces, enfermedad discernible, chicos, es cuando los signos y los síntomas apenas están apareciendo, apenas son diferenciables, ¿sí? Y decimos que la enfermedad discernible es la enfermedad leve, ¿sí? Aquí los signos y síntomas son leves, ¿sí? Apenas perceptibles. Entonces, la enfermedad discernible es la enfermedad leve. Ahora, dependiendo del agente, del tipo de agente causal, o dependiendo también de la atención médica que reciba el paciente, estos signos y síntomas pueden cursar con o sin tratamiento, pueden cursar con o sin combate directo por parte de nuestro sistema inmunológico. Entonces, pues esta enfermedad discernible puede avanzar
¿sí? Puede tornarse más intensa y entonces causar lo que se conoce como la enfermedad avanzada, ¿sí? Donde los signos y síntomas se intensifican y causan un mayor daño tisular, ¿sí? Entonces aquí decimos que el paciente se encuentra en la enfermedad grave, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la enfermedad discernible y la avanzada o la enfermedad leve o la enfermedad grave? La intensidad de los signos y síntomas, la intensidad de las manifestaciones. Entonces, en la enfermedad discernible, como les digo, apenas están apareciendo las manifestaciones, apenas puedo diferenciar entre una fiebre o una febrícula, entre un estornudo y vómito, entre dolor abdominal o dolor torácico, ¿verdad? Y en la enfermedad grave, pues estas manifestaciones ya son mucho más evidentes y mucho más claras, ¿sí? Lo que se conoce como patognomónico de una patología específica, ¿sí? Entonces, pues aquí nosotros vemos que la enfermedad va causando un daño progresivo, ¿sí? En la enfermedad grave, nosotros vamos a ver que el paciente puede tener tres resoluciones posibles. O sea, la enfermedad grave pues se puede resolver de tres formas. El paciente en la enfermedad grave puede resolver su patología, puede haber una resolución espontánea de la enfermedad, ¿sí? Y pueden desaparecer las manifestaciones clínicas porque el tratamiento o el sistema inmunológico del paciente pues, se encargó ya de neutralizar ese gen, ¿no? Entonces decimos que entra a la etapa de convalecencia. Esta etapa de convalecencia no es otra cosa más que la recuperación espontánea de la enfermedad. Ahora, la enfermedad grave o la enfermedad leve, ambas, ¿sí? Pueden pasar a la etapa de convalecencia. No es necesario que la enfermedad progrese a la etapa avanzada para que entre a la convalecencia, ¿sí? Para que un paciente sea convaleciente. Entonces, la enfermedad leve puede entrar a la etapa de convalecencia. La enfermedad grave también puede tener como resolución la convalecencia, ¿sí? Entonces, aquí vamos a poner que la convalecencia es un periodo de recuperación. ¿Sí? El paciente se está recuperando. Ya no hay enfermedad, pero todavía siguen por ahí algunas manifestaciones clínicas que aquejan al paciente, entonces tiene que recuperarse o hay secuelas, pues, de la enfermedad. Luego, la enfermedad avanzada o la enfermedad discernible también, no necesariamente tiene que avanzar hasta acá, puede volverse crónica, ¿sí? Entonces podemos entrar a una resolución que es la cronicidad. Entonces, no, el paciente no se va a recuperar, pero tampoco se nos va a morir, ¿sí? Entonces aquí decimos que los signos y síntomas se extienden por más de 6 meses. Según la OMS, una enfermedad que se extiende por más de 6 meses ya es una enfermedad crónica. Entonces, cronicidad es una duración mayor a 6 meses, ¿sí? Entonces, a eso nos referimos con una enfermedad crónica, una enfermedad que dura, o bueno, una enfermedad que presenta manifestaciones clínicas por más de 6 meses, ¿sí? Y bueno, puede pasar también que la enfermedad grave desemboque o tenga como desenlace en la muerte. ¿Qué es la muerte? Pues es el cese de todas las actividades biológicas y fisiológicas, ¿sí? Entonces en la muerte se detienen los procesos fisiológicos. En un momento vamos a concretar otra vez qué es esto de convalecencia, qué es esto de cronicidad y qué es esto de muerte, ¿sí? Entonces fíjense chicos que aquí acabamos de platicar de todo lo que tiene que ver con la historia natural de la enfermedad, ¿sí? Desde el periodo prepatogénico hasta el periodo patogénico y todas sus resoluciones posibles, ¿sí? Sé que esto les causó un poquito de duda, yo sé que no está quedando todo perfectamente claro, pero pues ahorita vamos a ir pasando, a las definiciones y a poner ejemplos para que, pues ahora sí, más claro, ¿sale? Entonces acuérdense, chicos, acuérdense. La historia natural de la enfermedad consiste en dos periodos principales. El periodo patogénico antes de la enfermedad, perdón, prepatogénico antes de la enfermedad y el periodo patogénico cuando ya hay una enfermedad, cuando el agente ya interactuó con el huésped, ¿sí? No hay más, ¿sí? No existe en la historia natural de la enfermedad el periodo de infección,
o el periodo de preinfección o todo eso, ¿sí? No existe eso de periodo de infección, ¿sale? Bueno, ya que estamos en el periodo patogénico, tenemos dos etapas perfectamente bien diferenciadas, ¿sí? ¿Qué es lo que las diferencia? Las manifestaciones clínicas. Entonces, en el periodo patogénico, recuerden que está el horizonte clínico. ¿Qué es eso del horizonte clínico? La aparición de las primeras manifestaciones, ¿sí? De los primeros signos y síntomas. Entonces, el paciente puede cursar con la enfermedad, ¿sí? Por un determinado periodo de tiempo sin darse cuenta. Entonces decimos que ahí el paciente ya tiene la enfermedad, pero esta enfermedad es subclínica, ¿sí? Se trata de una enfermedad subclínica. Entonces yo creo que ustedes ya lo pueden definir. ¿Qué significa eso de enfermedad subclínica? Que no hay manifestaciones, que no hay signos ni síntomas, ¿sí? Una vez que la enfermedad ya empieza a causar esas manifestaciones clínicas, una vez que la enfermedad ya tiene signos y síntomas, decimos que el paciente cruzó el horizonte clínico, que ya está en la enfermedad clínica y esta enfermedad es discernible. ¿Por qué decimos que una enfermedad es discernible? Porque apenas aparecen los primeros signos y síntomas, ¿sí? Entonces, fíjense, ya en el periodo patogénico, ¿sí? Perdón, ya en la enfermedad clínica, podemos nosotros definir a una enfermedad como leve porque están apareciendo los primeros signos. Entonces, enfermedad clínica, chicos, es cuando aparecen los primeros signos, ¿sí? Y entonces estos signos son muy leves, de intensidad muy baja, ¿sí? Por eso decimos que apenas son diferenciables y que aquí es donde nosotros podemos hacer un diagnóstico diferencial. ¿Sí? Cuando aparecen los signos y síntomas, ya se puede hacer un diagnóstico diferencial, como les decía, discernir entre una patología y otra dependiendo de las manifestaciones. ¿Sí? Y bueno, dependiendo de la gente o dependiendo del tratamiento médico, la enfermedad leve puede progresar a una enfermedad grave. Sí, la enfermedad discernible puede convertirse en la enfermedad avanzada. No siempre tiene que pasar. Para eso tenemos los niveles de prevención, ¿verdad? Ya vamos a hablar después de eso, pero no siempre la enfermedad leve tiene que progresar a la enfermedad avanzada. La enfermedad leve se puede resolver, como decíamos, ¿sí? O sea, el paciente con la enfermedad leve puede ser convaleciente, no necesariamente se tiene que progresar hasta acá, pero si no hay tratamiento médico, si no hay diagnóstico o si el sistema inmunológico del paciente no es lo suficientemente fuerte para combatir esta enfermedad, bueno, pues los signos y síntomas van a progresar y entonces pasamos a la enfermedad grave, enfermedad avanzada. ¿Sí? Sea cual sea, pues, estos dos. ¿Sí? La enfermedad puede tener tres resoluciones posibles. Estas resoluciones pueden ser, como dijimos, la recuperación espontánea, que es la convalecencia, la cronicidad, que es una duración mayor a 6 meses, y la muerte, que es el cese de los procesos biológicos y fisiológicos de nuestro cuerpo. ¿De acuerdo? Entonces, pues ahí tenemos básicamente resumida a toda la historia natural de la enfermedad. ¿De acuerdo? Este diagrama, así como lo tenemos con todas estas anotaciones, muchachos, se los voy a poner en el grupo de Telegram más al rato, ¿sí? Para que ustedes lo puedan volver a estudiar y que lo puedan plasmar en sus apuntes para que complementen un poquito más, ¿de acuerdo? Entonces, vamos entonces ahora sí, chicos, a las definiciones concretas para que quede bien claro esto, ¿sale? A ver, antes déjenme ver algunas preguntas que tenemos por acá. ¿La diabetes es crónica? Sí es crónica. ¿La esclerosis es crónica? Sí es una enfermedad crónico-degenerativa, porque tiene una duración muy prolongada, pero esta sí va a causar una degeneración neurológica importante para el paciente. Entonces, sí es crónica, pero se clasifica más bien como crónica degenerativa. El horizonte clínico es la aparición de signos y síntomas. En términos bien simples, sí. Sí, en términos bien simples, sí, el horizonte clínico es la aparición de manifestaciones clínicas. ¿Sale? En un periodo subclínico, ¿puede haber una de esas resoluciones? Sí, también, también. De hecho, es lo ideal, ¿sí? Lo ideal para nosotros es que nosotros diagnostiquemos la enfermedad en la etapa subclínica. O de hecho, todavía más ideal que eso. Lo ideal para ustedes como profesionales de la salud va a ser no que curen enfermedades, ¿sí? Ustedes como profesionales de la enfermedad tienen que prevenir que aparezca la enfermedad, ¿sí?
Pero bueno, es imposible que una persona curse por toda su vida sin enfermedad, ¿verdad? Pero bueno, entonces, entonces lo ideal es diagnosticar una enfermedad en la etapa subclínica y tratarla para que ni siquiera haya manifestaciones clínicas. Pero bueno, pues eso depende mucho de la cultura. Ahorita vamos a ver los factores que afectan la susceptibilidad de un huésped y veremos que los factores culturales, tienen una gran repercusión ahí. Entonces, pasa que nosotros los mexicanos no nos vamos a tratar hasta que ya nos vamos muriendo, ¿sí? Entonces, pues, le ponemos bien difícil el trabajo a los profesionales de la salud con ese comportamiento. Pero, pues, bueno, sí, se puede, curar una enfermedad, o sea, se puede resolver una enfermedad en esta etapa, ¿sí? En la etapa sub. A ver, VIH es crónica. Hasta ahorita sí. Por el momento sí es una enfermedad crónica. Hay muchos tratamientos experimentales, pero pues no son aplicables a toda la población. A ver, ¿qué tipo de prevención corresponde a un Papá Nicolau? Y la respuesta era secundaria. Ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Ahorita les explico por qué es secundaria. No, no era primaria, ¿sí? No era primaria. Ahorita les explico por qué en esa medida de prevención es secundaria. ¿Sale? Bueno, a ver. Son muchas, muchas preguntas, chicos, ¿eh? Si no las contesto, es porque son demasiadas, ¿eh? Y si me pongo a contestarlas ahorita, jamás vamos a salir de aquí y nos va a pasar lo mismo de ayer, ¿sí? Nos vamos avanzando, pues. Vean, chicos, que aquí están las definiciones de todo lo que acabamos de platicar, ¿sí? No creo que sea eficiente ahorita ponerme a leerles lo que dice aquí. Esto que está aquí en texto es lo que ya platicamos, ¿sí? Fíjense, patogénesis temprana, o la enfermedad subclínica. Y fíjense que aquí lo que destacamos es el periodo de incubación o de latencia, el horizonte clínico, la enfermedad discernible, la enfermedad avanzada. No creo, chicos, que sea necesario que me ponga a leerles esto, ¿verdad? Entonces ya lo explicamos por acá, así que ya se entendió. Esto se los dejo a ustedes para que lo plasmen al rato en sus apuntes y ya cualquier duda la resolvemos en la próxima clase. ¿Sí? Otra vez, aquí está lo que ya habíamos platicado sobre las resoluciones posibles de una enfermedad, que son tres: convalescencia, cronicidad y muerte. ¿Sí? Entonces ahí tenemos estas resoluciones. Vamos pues a ver, vamos a contestar esta pregunta, una pregunta del examen de admisión del año pasado. Nos ponen aquí, un individuo con antecedentes de úlcera gástrica presenta vómitos sanguinolentos y heces oscuras. ¿En qué periodo, o mejor dicho, en qué etapa del periodo patogénico se encuentra? ¿Discernible, avanzada o latente? A ver, vámonos de abajo hasta arriba. ¿Podrá ser latente, chicos? ¿Latente? O sea, que la enfermedad apenas se esté desarrollando. No, ¿verdad? ¿Por qué no? ¿Por qué no puede ser latente? A ver, díganme. ¿Por qué? ¿Por qué no es latente? Porque ya hay síntomas exactamente, porque ya hay manifestaciones. Eso, ahí está. ¿Ven cómo lo entendieron? Sin que les tuviera que leer todo este relajo. Ustedes solitos lo entendieron, ¿sí? Entonces no puede ser latente, ¿sí? No puede ser latente porque ya hay manifestaciones clínicas. A ver, entonces estamos entre discernible o avanzada. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Que las manifestaciones son, leves o graves. ¿Cómo clasificaríamos nosotros a un vómito con sangre y a heces oscuras, que también es un signo de sangrado? Grave, exactamente. Ahí está, chicos. Listo. Perfecto. Ustedes solitos la contestaron, ¿eh? Yo no les dije nada. Ustedes solos la contestaron. Inciso B. Muy bien, muchachos. Muy bien. Es en la etapa avanzada, ¿sí? O la enfermedad grave. Muy bien. Ahí está, chicos. Fácil, fácil, fácil. ¿Sí? Y así son las preguntas que les ponen en el examen de admisión, ¿sí? Bien facilitas. Si pudieron contestar esta, cualquiera que tenga que ver con esto la van a poder contestar sin problemas. Bueno, vamos entonces a la triada ecológica, lo que hablábamos ahorita, y ahora sí vamos a hablar de los agentes, ¿sí? De los agentes del huésped y del ambiente. Vamos a empezar con los agentes. Un agente, chicos, como habíamos dicho, es un elemento, una sustancia, una fuerza animada o inanimada, un microorganismo, un agente patógeno, que cuya presencia, o también ausencia, ahorita vamos a hablar de la ausencia, que cuya presencia, entrando en contacto con el huésped, causa la enfermedad, ¿sí?
sirve como un estímulo para causar la enfermedad. Entonces los agentes los podemos clasificar en tres tipos. Desde el punto de vista, desde el punto de vista médico, tenemos solamente tres tipos de agentes: físicos, químicos y biológicos, ¿sí? Aquí los tenemos enlistados. Entonces vamos a ver cuál es cuál y qué tipo de agente se clasifica o se subclasifica de alguna manera específica, ¿sí? Entonces vamos con los primeros, agentes biológicos, ¿sí? Los agentes biológicos, aquí quiero hacerles hincapié desde ahorita, ¿sí? Que no se les olvide. Los agentes biológicos son exclusivamente microorganismos, ¿sí? Microorganismos, o sea, los que les tengo aquí enlistados: bacterias, virus, hongos y parásitos, ¿sí? Entonces, los agentes biológicos son los microorganismos, ¿sí? Virus, bacterias, hongos y parásitos, ¿sale? Y las sustancias producidas por estos microorganismos, porque vamos a ver que hay bacterias que producen toxinas, hay hongos que producen esporas, hay parásitos que producen sustancias nocivas. Entonces, microorganismos y sus secreciones, ¿sí? Ya sean toxinas, ya sean esporas, ya sean cualquier tipo de sustancia, ¿sale? Entonces, pues, biológicos son virus, bacterias, hongos y parásitos, ¿sale? Los agentes químicos son, pues, sustancias químicas, ¿sí? Yo creo que aquí no hay pierde, chicos. No pueden confundir una sustancia química, ¿verdad? Una sustancia tóxica. Aquí, ojo con el término tóxico, ¿eh? Ahorita los vamos a definir, algunos términos importantes, pero yo creo que no pueden confundir un agente químico con un biológico o físico. Podríamos pensar, por ejemplo, que las toxinas de una bacteria, al ser sustancias químicas, pues son agentes químicos, ¿no? Pero la literatura nos indica que las sustancias producidas por estos microorganismos siguen siendo agentes biológicos, ¿sí? De hecho, es lo que me están preguntando por acá lo que me están preguntando por acá en el chat, ¿sí? Entonces, las toxinas, ¿qué tipo de agentes son? Biológicos, ¿sale? Bueno, ahora, los agentes químicos, ya dijimos, son sustancias como fármacos, ¿sí? Sustancias corrosivas como ácidos o como bases fuertes, ¿sí? Sustancias, como solventes que se utilizan en el laboratorio, sustancias de consumo común, ¿sí? Sustancias químicas como combustibles, ¿sale? Entonces, químico, no hay pierde, chicos, cualquier sustancia que pueda causar un daño a nuestros tejidos, ¿sí? Y los físicos, aquí es donde se puede complicar un poquito. Físicos, por ejemplo, la radiación solar de la que les hablaba hace rato, ¿no? Entonces, la radiación solar, este, al estar, o bueno, al consistir en partículas, ionizantes, partículas que vienen de la ionización de nuestros elementos, pues podríamos pensar que es un agente químico, pero no, la radiación nuclear, la radiación atómica, la radiación de microondas, la radiación de cualquier tipo, es un agente físico, porque es una fuerza, ¿sí? Una fuerza electromagnética. La temperatura es también un agente físico. La presión es un agente físico. Como teníamos acá, y aquí quiero diferenciar fuerzas animadas o inanimadas, ¿sí? Fuerzas animadas o inanimadas. Vamos a ponerlos por acá. Fuerzas animadas o fuerzas inanimadas, ¿sale? Entonces, aquí es donde vamos a diferenciar un poquito. Fuerzas animadas, escuchen el término, ¿sí? Con animadas no nos referimos a que andan ahí todas contentillas bailando, no. Animadas nos referimos a que están en movimiento, ¿sí? Fuerzas en movimiento. ¿Sale? Entonces, estas fuerzas animadas, estas fuerzas en movimiento, son los agentes físicos que se conocen como mecánicos, ¿sí? Mecánicos, ¿sale? ¿Por qué mecánicos? Porque están en movimiento. Recuerden que el término mecánico hace referencia a movimiento, ¿sale? Luego, las fuerzas inanimadas, pues son objetos, ¿sale? Objetos. Objetos como de qué tipo? Objetos contundentes, ¿sí? Objetos punzantes,
objetos cortantes, ¿sí? Objetos a altas temperaturas, etcétera, 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 ¿sí? Y aquí es como les digo que podemos hacer una clasificación o una subclasificación de los agentes físicos, ¿sí? Porque luego se ha llegado a un consenso por ahí, ¿sí? Y muchos me están poniendo aquí esta pregunta, ¿sí? Que la mordida de un perro, ¿qué es? ¿Sí? La mordida de un perro, al hablar del daño causado por la mordida, sería un agente físico, ¿sí? Pero ahora vamos a ponerlo un poquito más a profundidad. ¿Qué causó el daño físico? Pues los dientes del perro, ¿no? Los colmillos del animal. Entonces, los colmillos del animal, son fuerzas en movimiento, o sea, es un objeto en movimiento, ¿no? ¿Verdad? Entonces no puede ser un agente mecánico. ¿Qué es? Lo podemos tomar como un objeto punzante, ¿no? O un objeto cortante. ¿Sale? Entonces es una fuerza inanimada, no puede ser un agente mecánico. Pero chicos, yo no sé de dónde sale la idea, de dónde sale el dato de que para los del Ceneval ese tipo de agente es mecánico, ¿sí? Yo sinceramente no cuadro con eso, ¿sí? Sinceramente ahí no cuadro con eso. Pero pues bueno, gana la mayoría, ustedes háganle caso a sus maestros. Si dicen que es mecánico, pues es mecánico, ¿sí? No tiene sentido, pero bueno, pues ustedes ahí pónganlo así, ¿de acuerdo? Entonces, pues ya dejen por la paz esa, este, esa pregunta y esperemos que no vengan el examen, ¿sale? Pero bueno, ¿cuál sería un ejemplo de un daño mecánico? Bueno, pues piensen, por ejemplo, en una máquina, ¿no? Una máquina giratoria que está causando, perdón, que está, o que puede causar un golpe o una cortadura o una contusión, ¿de acuerdo? Entonces, pues ese sería un ejemplo. Un carro que los atropella, o sea, no me refiero porque el carro sea una máquina mecánica, ¿no? Sino que es un objeto en movimiento, ¿sale? Entonces, ese sería una fuerza animada. Fuerzas inanimadas, pues como les decía, objetos contundentes, punzantes, cortantes, a altas temperaturas, etcétera, etcétera, ¿no? Si yo me corto con un cuchillo, bueno, pues ese es un objeto cortante y es una fuerza inanimada, ¿sale? A ver, una toxina que desprende una bacteria o un virus es un agente biológico. Bueno, es una sustancia química, sí, pero les digo, se clasifica como agente químico. Me preguntan por acá, el veneno de una serpiente, ¿qué sería? El veneno de una serpiente sería, a ver, díganme ustedes, una serpiente, ¿es un microorganismo? No, ¿verdad? El veneno es una sustancia, entonces, ¿qué sería? Químico, ¿de acuerdo? Ok. Un breakcito, sí, ¿verdad? Ya, ay, sí, es cierto, ya mucho tiempo. Sí, vamos a tomarnos unos minutillos, de descanso y ahorita continuamos. ¿Sale? Entonces, 5 minutillos, chicos, y seguimos.